biodiversidad nativa, compromiso familiar. Cultivemos la vida consumiendo local. Biodiversidad nativa, compromiso familiar. Alimento sano y seguro para poder cultivando la vida para tu bienestar. Alimento sano y seguro Para poder cultivando la vida para tu bienestar. Son las 8:37 de la mañana. Estamos aquí en el programa, en esta sección que tenemos cada 15 días, lo que nos permite y nos alienta a discutir un poquito más a profundidad algunos temas que por una coyuntura tan agitada y a veces tan turbulenta, pues termina dejando de lado de la agenda siendo importante. Y hablamos de la agricultura, hablamos de la agricultura familiar, hablamos de la biodiversidad, hablamos del medio ambiente, pero hablamos sobre todo de qué tipo de país o qué tipo de sociedad estamos construyendo y cómo nos está relacionando con nuestro propio entorno desde nuestra vida cotidiana. Y esta mañana vamos a hablar de un tema que es muy importante. Y antes se veía un poco a la distancia, porque uno creía que esto era un tema de especialistas, pero está tan vinculado a lo que comemos todos los días que uno es bueno estar debidamente informado. Y vamos a hablar de el tema de los transgénicos y, digamos, todo lo que ha significado, puede significar el manejo legal y la posibilidad de que se pueda ampliar o no esta moratoria y cómo se va a hacer de aquí en adelante. Y han venido, como solemos tener en este espacio cada 15 días, personas que conocen mucho el tema y que nos pueden ayudar con algunas pistas para entender no solo el problema, sino qué podemos hacer para contribuir a resolverlo también. Está con nosotros Flora Luna González, ella es asesora técnica de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, que tanto bien hace a la sociedad con un trabajo formidable en defensa del consumidor. Y también está Enrique Jacobi, que ha sido viceministro de Salud, es médico especializado en nutrición y alimentación, ha sido asesor regional de nutrición de la Organización Panamericana para la Salud también. Por lo tanto, de lo que hemos podido de manera muy sucinta recoger de su trayectoria es suficiente para tener autoridad en estos temas. Enrique, Flora, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Glaxer. Para nosotros es siempre un gusto, ¿no?, conversar con todos los amigos y amigas de este radio. No, muchas gracias por venir. A ver, yo quisiera comenzar, porque esto es muy importante y esta sección nos lo permite. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos estado, para beneficio de esos oyentes, tratando de diferenciar qué es lo que en realidad estamos comiendo todos los días, porque uno, digamos, va a un lugar a comprar frutas y verduras, entonces uno siente que se está alimentando saludablemente, pero resulta que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que comemos es necesariamente como parece, y nos han ido ayudando a entender de qué se trata. Entonces yo quisiera empezar por eso, sobre qué cosas son los transgénicos y qué tan instalados están en nuestro quehacer cotidiano, para de esa perspectiva hablar en qué nos puede beneficiar o no la discusión que tiene que ver con moratorias, con leyes y reglamentos. No sé si Flora de repente nos puede ayudar con eso. A ver, un alimento transgénico o genéticamente modificado es aquel que se le han insertado genes extraños, que nunca por un cruce natural lo obtendría esa planta o ese animalito. Por ejemplo, a un cultivo, a un maíz, se le insertan genes de una bacteria, se le pueden insertar genes de un animal grande, ¿no?, mamífero, o inclusive genes humanos. Entonces, eso es un problema. Cuando yo debato con los pro-transgénicos, me dicen, no, pero todos los genes tienen bases nitrogenadas, son igualitos, entonces yo pongo, quito, saco y no hay ningún riesgo, pero esto no es así. Porque ¿cuáles serían, digamos, los elementos centrales para afirmar de que esto en realidad no es necesariamente como ellos dicen? Cuando hablamos de un organismo vivo modificado o el proceso de transgénesis, no es nada exacto. Es totalmente aleatorio. Para meter genes a una planta o
a un animalito que se usan especie de Burriers, Ajá. una bacteria que porte ese gen extraño y que rompa la seguridad del núcleo, que Ajá. el genoma es muy importante en cada ser vivo, y para que se inserte. En algunos casos se usa una pistola genética. Ajá. Entonces, como ves, estos genes ingresan, pero no sabemos cuántos ni en qué lugar se insertan, y eso es un problema muy serio porque puede provocar efectos no intencionales, ¿no? Ajá. Todo nuestro núcleo tiene genes que esos sirven para sintetizar proteínas, Ajá. pero si estos genes se alteran, ya las proteínas que nos van a llegar en los alimentos van a ser extrañas, pueden provocarnos alergias o pueden dar toxicidad. De acuerdo. Ahora vamos a entrar a detallar un poquito, digamos, cada uno de estos temas, porque son como, si bien es cierto, todo se junta en un solo producto transgénico, pero tiene distintos niveles de los cuales se puede de alguna manera buscar una explicación en términos de lo que no necesariamente puede ser conveniente, ¿no? Uno es, por supuesto, la alimentación misma, el otro es la conservación de la biodiversidad, porque digamos esto varía sustantiva, y el otro es la salud pública, o sea, la salud. Doctor Jacobi, ¿qué tendría que decirnos, digamos, usted ha sido además viceministro de salud desde esa perspectiva? El impacto es gigantesco, ¿no? Como lo ha dicho la doctora Flora. Efectivamente, en primer lugar, los beneficios, no hay ningún beneficio reconocible hasta este momento. Mire, para producir un transgénico, creo que no vale la pena confundir a los oyentes con una explicación técnica, química, claro. o genética de esto. Es simplemente, todos sabemos que nuestro código genético lo llevamos en nuestros genes, están en nuestras células y son las que nos permiten el diseño de lo que somos, de todos los seres vivos que incluyen plantas, animales y a los seres humanos, y son de una complejidad extraordinaria. Como ha dicho Flora, esto es importantísimo, mire, en el laboratorio, en un par de años, resulta que dicen, vamos a insertar este pedacito de ADN porque tiene una característica que nos interesa poner, lo insertan en el laboratorio y eso ocurre. Ahora, lo insertan mal porque también sabemos que hay problemas, no pueden colocar siempre en el mismo lugar ese pedazo del ADN. Pero el resultado es un resultado que no tiene ningún beneficio real de nutrición, ¿no? Esto se hace intensivamente con 2 o 3 plantas. Ajá. Y la diversidad de alimentos que tenemos en el mundo es gigantesca frente a 2 o 3 plantas. Claro. Son 2 o 3 plantas de intensísima explotación industrial. Ajá. Estamos hablando, por ejemplo, de la soya. Ajá. Brasil y Argentina, para no irnos más lejos, son 2 de los 10 países en el mundo que producen esto masivamente. Pero hay 190 y tantos países en el mundo, 196, que no los producen y que han dicho un momentito. Entonces, biodiversidad es una cosa que está amenazada, sin duda, porque no hay una intención de crear productos genéticamente modificados en la gran biodiversidad, sino buscar aquellos que son altamente rentables. Claro, o sea, digamos que son los que más se consumen y que generan más renta y por lo tanto, digamos, se producen de una manera gigantesca. Bueno, esa es un poco la idea del negocio. Ahí usted, claro, exactamente ha puesto el punto. Acá hay un tema importante de negocio que motiva el desarrollo de esta tecnología. Pero ¿cuáles son esos 3? Por ejemplo, soya es un producto, digamos... Maíz. El maíz. Claro, el maíz. El algodón también. y la canola. Ajá, esos son los únicos 4 que están en el mercado. Hay muchos otros que nos ofrecieron que soportaban las sequías, las inclemencias del clima, mayor nutrientes, mejorar la composición nutricional, pero nada de eso se ha logrado y todavía no salen al mercado. Y los que he mencionado son los que debemos revisar en la etiqueta, ¿no? Si un producto tiene maíz, soya o aceites de soya, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y especialmente ver del país de origen.
De acuerdo. ¿No? ¿Por qué hay que ver esas cosas en particular? Porque fíjese, nosotros como ASPEC peleamos muchísimo que saliera el Código del Consumidor. Ajá. Para la defensa de los consumidores. ¿Eso cuándo salió? El 2010. Y el artículo 37 decía que si un producto era genéticamente modificado o transgénico o un derivado de transgénico, lo tenía que decir en la etiqueta. Pero fíjate, han pasado 8 años y no hay nada, porque hay un lobby terrible de los empresarios a violar el derecho de información y libre elección que tenemos los consumidores, ¿no? Queremos que nos adviertan. Ahora ya cada uno decidirá si lo compra o no. Lo importante es saber, ¿no es cierto? Y si efectivamente la gente sabiendo compra, es un problema de otra naturaleza, pero no de falta de información, que es lo que finalmente genera muchos de los problemas. Entonces hay una clara afectación a lo que puede ser la biodiversidad. Ese es un nivel. El tema de la salud también es claramente... Fíjate, mira, Glatzer, que como son estos 4 cultivos que se han liberado, ¿qué se quiere hacer? Grandes extensiones, pero de un monocultivo. Ajá. ¿Eso qué provoca? Que se erosione el suelo. Y como ya no voy a tener un cultivo por año, sino 2, 3, 4, el suelo se empobrece. Entonces la composición nutricional de ese alimento es mucho más pobre, que va a tener menos vitaminas, menos minerales, y eso hace de que ahora nos atiborremos de ¿qué? De carbohidrato, y que seamos personas con sobrepeso u obesidad y más enfermas con todo lo asociado al sobrepeso y a la obesidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que ya mencionó Enrique, pensando más en el negocio, cómo producir más y no en dañar la biodiversidad, perjudicar los suelos o la salud de las personas. O procurar una alimentación saludable, sin duda. Y ese es el otro elemento. Ahora, ¿y cómo, doctor Enrique Jacobi, ha acompañado en el Perú este fenómeno, la respuesta del Estado en términos legales, por ejemplo? Porque hay una ley que planteó que esto no entrara en vigencia por un tiempo, pero sin embargo se ha discutido si esto debe ampliarse un poco más. Hay un lobby tremendo con eso también. Yo me acuerdo de reuniones con de Alan García, con el gran hacedor de los transgénicos, en fin, digamos, hay unas relaciones ahí. Pero ¿cómo nos ha ido en eso? Bueno, en general está ahí, ¿no? Ahora, yo creo que el Estado no ha proveído de todos los recursos necesarios para tener y hacer, por ejemplo, un monitoreo en los campos de cultivo que se tienen en el país, pero los reportes que hay hasta el momento es que aparentemente el cultivo no ha visto aún la penetración de estos productos. Y le digo lo que el Ministerio de Agricultura declara, ¿no?, en sus reportes. Yo no le digo que haya otra información independiente, porque creo que hay muy poco, quizás Flora conozca. Pero estamos a 3 años, me parece, de concluir los 10 primeros años que ha habido de moratoria. Ajá. Y yo siento de que esto tiene que ser renovado. Pero, por supuesto, se ha incrementado considerablemente el lobby para prepararse a que esto caiga. Y es un mal augurio el saber de que durante el periodo de estos últimos años el Estado ha sido muy permisivo con estándares de tipo ambiental, con elementos de protección a los ciudadanos y con una cosa absolutamente vital, información a los ciudadanos. Claro. Es decir, estas son cosas que ponen cierta duda, pero en lo que respecta si hay mérito o no mérito en que continúe una moratoria, yo creo que sí. La mayoría de países del mundo están por el lado de no arriesgar su vida. Sí. Mire, o sea, este es un experimento que está viendo en el mundo. Estamos nosotros siendo parte somos conejillos de indias de este experimento. Es decir, ¿qué pasa si en 10 años más o 15 años más comenzamos a encontrar deformaciones y alteraciones complejas que podrían realmente poner en riesgo nuestra vida? Uno de los pocos estudios independientes que hay, uno hecho por un doctor Seralini en la Universidad de Caen en Francia, muestra que con ratas sometidas a consumo intenso de estos productos transgénicos, su producción de cáncer y de tumores es muchísimo mayor que aquellas que no recibían este producto. Ajá, de acuerdo.
Pero no sabe usted el tremendo esfuerzo que hicieron los productores, como Syngenta, por ejemplo, para que esto no se conozca por ninguna razón. Este señor lo han perseguido, le han obligado a la revista que publicó su artículo a que la revista se retracte, la revista se retractó, otras 2 revistas le volvieron a publicar el artículo para que se vuelva a conocer. Entonces, tenemos que decir que cuando la ciencia está en manos de manos poderosas, que significa dinero abusivamente grande, Ajá. esto es un peligro para los ciudadanos comunes porque, y corrientes como usted o yo. Va a aparecer el negocio efectivamente. Yo como miembro de ASPEC participo en varias comisiones Ajá. técnicas, ¿ya? Y entonces, para conseguir la moratoria hemos peleado casi 10 años. Ajá. A través de una plataforma que llamamos Perú, País Libre de Transgénicos. ¿Qué pasó? Perú ha firmado y ratificado 2 normas internacionales, que es el Convenio de Diversidad Biológica, su norma hija, el Protocolo de Cartagena, que tiene que ver con bioseguridad justo de esta tecnología de los transgénicos, ¿no? Perú estuvo a la vanguardia en toda Latinoamérica porque hizo su ley de prevención de riesgos de la biotecnología, la ley 27104, en 1999, fíjate. Ajá. Pero ahí no hablaban de usos como hablan estas normas internacionales, sino de 11 actividades. Y lo más grave es que nunca se tocó infracciones ni sanciones. Ya, bueno. Peor todavía. Claro. De 1999 al 2002 salió su reglamento que decía: los organismos sectoriales competentes deben elaborar su reglamento interno. Le tocaba al Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, Ajá. por Agricultura, a la Dirección General de Salud Ambiental por el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Pesquería por el Ministerio de la Producción. Fíjese, del 2002 al 18 estamos 16 años esperando reglamentos, y eso es peligroso, ¿no? No. Bueno, en el interín... Pero digamos, no solo es de aquí en adelante, ha sido durante todo este tiempo, digamos, el escenario propicio para que sigamos haciendo el problema Fue más así grande, ¿no? que la plataforma de Perú, País Libre de Transgénicos, trabajó la ley de moratoria. Ajá. Entonces hemos bajado un grupo de técnicos, de científicos, con mucha identidad nacional, a diferentes regiones del país, y conseguimos que 16 de todas las regiones se declararan libres de transgénicos. Pero tampoco el gobierno no apoyó a crear los métodos, los procedimientos para hacer ese control, Claro. ¿no? Y bueno... O sea, hay una cuestión declarativa y discrecional de los gobiernos regionales, pero no una política pública que apunte La a... ley de moratoria salió el 2011, Ajá. al año siguiente su reglamento, y es una ley por 10 años. Ajá. Recién el 2016 se han empezado a hacer los controles, hace 2 años. O sea, tuvimos que hacer el plan multisectorial de vigilancia y alerta temprana, y con otro decreto supremo el listado de las mercancías restringidas para que aduana controle. Ajá. Pero tenemos muchos problemas, porque ya vemos que en aduanas a veces no está la mejor gente, o en Bueno, acaba de INIA, denunciar la jefa de aduanas y el jefe de su la que no reconoce a las personas. por estar vinculada a toda la investigación esa del caso Fuerza 2011. Digo, Claro. es un tema político, pero lo menciono porque tiene que ver con estas Sí, funciones fíjate también, ¿no? que ya el Convenio de Diversidad Biológica, a través de su Secretaría, y la FAO advierten que por estos monocultivos, por la deforestación masiva, por no preocuparse en el cuidado del suelo, se ha perdido 75% de la biodiversidad en el mundo. 75%. Cierto, y Perú es un país bendecido, Sí, claro. por Dios, porque es el 4º país megadiverso del planeta, y si no, mira la gastronomía, en qué se basa, claro. por la diversidad de productos que además tenemos. la gastronomía del Perú ha sido exitosa a nivel internacional porque justamente es libre de transgénico en general. Claro. Digamos, esa es la virtud. Claro, porque Sí, eso- también hay otro serio problema. Fíjate que un transgénico se promocionaba que iba a tener cultivos de mayor rendimiento, que iban a usar menos herbicida, menos pesticida.
pero yo como médico sé si uso el mismo antibiótico siempre, ¿qué pasa? Claro. Ya la bacteria hace resistencia, exactamente Claro, ya no igual. funciona ahora. La maleza y las plagas son seres vivos Sí, claro. que al usar el mismo producto Se hacen resistentes. se Y hacen finalmente da. resistentes y ahora son los productos más contaminados con el famoso glifosato, que hasta la Organización Mundial de la Salud ha dicho, ojo, Sí, 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 es sí, sí. potencialmente cancerígeno. Sí. Y las plagas, pues ahora se usa múltiples agrotóxicos que también son muy Sí. dañinos a la salud, Ahora, ¿no? doctor Enrique Jacobi, quería preguntarle, combinando un poco la especialidad suya o de ustedes, pero también con la política en términos de qué cosa va a pasar con esta moratoria. Es decir, una cosa, ya usted dijo, y hay argumentos y elementos, yo diría, sustantivos para que la moratoria se amplíe, ¿no es cierto?, que no se corte, pero decía, podría pasar lo contrario. ¿Qué cosa dice la política sectoriales en torno a estos temas sobre lo que puede pasar? ¿Se va a ampliar la moratoria o hay serios riesgos de que ya se corte? No, honestamente sí hay riesgo. Yo no puedo poner mi mano al fuego de que esto va inexorablemente. Pero este gobierno, por ejemplo, extenderse. por su comportamiento, lo que pasa es que ha estado metido en otras cosas y no se sabe mucho en las políticas de estos temas, pero ustedes están más vinculados a eso. ¿Qué les dice los funcionarios? ¿Cuál es, digamos, el sentido común que se extiende más en ellos sobre esto? Yo creo que en el sector salud, por lo menos, voy a hablar con alguna gente que atiende los temas de salud pública, sí hay preocupación y hay una actitud atenta. Recuerde que, aunque esto tiene que ver con la salud de los ciudadanos, esto termina en el escritorio del ministro como ocurre con muchos problemas, donde está el ministro de Economía, Claro. en el ministro de Energía, el ministro de Minería y el ministro de Agricultura. El de Agricultura es el más cercano a la familia de la salud pública y al interés común, pero desgraciadamente hay negocios detrás de esto. Mire, este problema en el fondo, hay que reconocerlo, es lo que está pasando en el mundo. Los gobiernos están perdiendo capacidad de legitimar su acción en defensa del bien común porque las corporaciones están tomando control del sistema legal y del sistema político y económico en nuestros países. Disculpe, lo que estoy contando no es una película de terror, es una realidad que vemos todos los días. La estamos viendo en salud pública con problemas de vacunas, que ahora conversábamos justamente con Flora, que es realmente un abuso, que una serie de contaminantes peligrosísimos para la salud son permitidos porque el lobby de las empresas que venden estos productos es gigantesco. Ahora, eso es corrupción también, ¿ah? O sea, digamos, eso es corrupción, el conflicto de intereses, eso Sí, configura. pero cómo se depende hace quién eso. lo haga, le cambia usted de etiqueta, corrupción por negocio. Sí, claro. ¿Se da cuenta? Claro. Entonces, lo que en este momento está pasando, es necesario reconvenirnos y tener claro, es que necesitamos una acción más fuerte, enérgica y protectora del Estado. Este es un elemento fundamental. No podemos permitir no solamente mantener las cualidades de nuestra cultura y de nuestra gastronomía, pero no podemos permitir que en este momento se esté fundando naturaleza sociedad anónima, porque la apropiación de semillas por una empresa que es la única que los vende, Sí. es un absurdo en el Sí, mundo. pues, sí. O sea, usted imagínese un mundo en el cual solo va a haber 2 o 3 semillas, eso es todo lo que se va a comer, y hay solo 3 compañías que los venden en todo el mundo. No, eso ya está pasando hoy. Hay 6 compañías en el mundo, o 5, que son las que producen todos los transgénicos, y ellas mismas producen los agrotóxicos que hay que comprar para prevenir que hubiera problemas con la producción No, de pero estos además es transgénicos. una tremenda incoherencia Es desde la economía absolutamente- también en términos de la oferta y la demanda. Es decir, No, ¿no es y cierto? fíjese, Ya está roto todo. ahora Tengo que ir terminando, a lamentablemente. Bayer, que compró Monsanto, también vende medicamentos, entonces Sí. se cierra el círculo. O sea, te enfermas con el transgénico y después te Claro, cura. Sí. y te Yo te cura. enfermo, yo te curo. A ver, imagínate cómo estamos. Sí, pues no, Monsanto es terrible y hay, digamos, una vieja relación con altos funcionarios en el Perú. Me acuerdo de una reunión que tuvo Alan García en su momento que fue muy difundida y que daba cuenta de esas cercanías que tienen ellos con el poder. Y coincido con el doctor Jacobi también en el sentido de que mientras los sectores, comillas, que procuran el crecimiento económico sean los que decidan, crecimiento económico en el sentido de que energía y minas, entonces al de energía y minas le dicen, oye, tú sácame este proyecto a como dé lugar, entonces viene cultura y le dice, pero acá hay comunidades indígenas, no importa, porque la economía tiene que crecer, tú fíjate cómo haces algo que pueda parecer consulta previa, pero sácame el proyecto.
¿no? En agricultura, oye, pero la agroexportación está generando problemas de agua entre Huancayo. Mira, ¿sabes qué cosa? Haz lo que sea, pero a ese proyecto tiene que salir, amplíales la ley, en fin. Así funcionan esas cosas. Entonces, es un problema. Pues tengo que terminar con una última anotación que hagan. Sí, acá Perú no tiene una política nacional clara de protección ambiental, como lo acabas de decir. Por ejemplo, muchos países que liberaron transgénicos tienen ordenamiento territorial, Perú no. Imagínate si ingresaran los transgénicos. Por ejemplo, México dijo: yo recibo mi maíz transgénico en ciertos lugares porque voy a controlar que no haya escape de genes. Y han perdido su maíz nativo. Humala me dijo ordenamiento territorial. Kuczynski me dijo ordenamiento territorial. Y nada, no tenemos. Y estos son problemas transsectoriales. Si no podemos ponernos de acuerdo, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, mal vamos a avanzar en el tema. Y eso lo necesitamos con urgencia. Unas últimas reflexiones, doctor Jacobi, porque tengo que terminar. Sí, no, el tema está totalmente claro. Yo voy porque hay una renovación y porque haya los necesarios recursos para que el Ministerio de Agricultura, Salud y quienes defienden el bien común en nuestra sociedad tengan la responsabilidad de los recursos para implementar esto exitosamente. El éxito de nuestra gastronomía, porque hablamos en el fondo también de lo que es comer, no debe ser el éxito de nuestros restaurantes solamente. Exacto, ¿no? Debe ser el éxito de lo que comemos todos nosotros en nuestra casa cuando nosotros cocinamos. Eso es muy importante. Sí. Y de nuestros productores, agricultores y criadores, que siempre nos olvidamos de ellos. Ahora es verdad que la gastronomía es tan responsable si trata de hacer visible toda esa cadena productiva, ¿no? Muestra al productor, muestra que no son transgénicos, y eso le da valor a ellos como negocio también, pero a la vez nos permite dar o ampliar la perspectiva de que por ahí hay que seguir caminando. Claro, ¿no? Acabo de estar en un Conveagro, hizo una convención y se presentó el ministro de Agricultura y su viceministro, y con mucho gusto me encantó escucharlo decir que ellos van a hacer una planificación estratégica para siembra, cultivo y buscar mercados. ¿Y qué quieren los mercados en el mundo? Eso, lo que tú mencionas, alimentos saludables, sin plaguicidas, que no sean transgénicos, y en eso queremos nosotros estar a la vanguardia. Efectivamente. Doctora Floraluna González, Enrique Yaco, muchísimas gracias por haber venido. Muy interesante. A ti, muchas gracias. Tengo que ir a una pausa. Regreso en un instante. Mi colega Enzo Anchante está con los titulares.